penúltima de las sesiones de Mar Poética 2021, en este nuevo espacio que se estrena con el festival y que es un privilegio. Y la mesa de hoy, bueno, pues hay tres de los poetas que más nos gustan a los organizadores, de todos los que hay, que nos gustan todos, pero está Guillermo Carnero, que es una de las referencias de la poesía española de los últimos 40 años, uno de los autores del Grupo Novísimo, aunque él tenga sus ciertas diferencias sobre la idea de grupo, pero uno de los grandes poetas españoles de las últimas 4 décadas, sin duda, y dos poetas, iba a decir jóvenes, pero digamos que de mediana edad ya no nos vamos a dar esos aires de juventud, que son Javier Vela, madrileño, afincado en Cádiz, y nuestro amigo Juan Carlos Abril, que hará de moderador para una primera conversación antes de pasar a la lectura de poemas. Juan Carlos Abril es un poeta jienense, profesor en la Universidad de Granada. Así que con ellos tres seguro que tenemos una tarde extraordinaria para gozar de la inteligencia y la poesía. Muchas gracias. Todo vuestro. Bueno, pues buenas tardes, noches. Agradecer por mi parte a la organización literaria, a Mar Poética, a Antonio Lucas, Javier Vicedo, a los organizadores. Por mi parte es un placer estar aquí y muy contento de estar en Marbella, y además más acompañado de una eminencia como es Guillermo Carnero, y una joven eminencia también como es Javier Vela, ¿verdad? Bueno, yo quería, antes de nada, porque así me lo han pedido, leer un poema, porque el festival tiene por costumbre rendir un homenaje cada año a un poeta, y este año ese homenaje le ha correspondido al reciente fallecido José Manuel Caballero Bonal, ¿verdad? Por razones muy largas de contar, yo estuve muy vinculado a su obra, también un poco a su persona, ¿verdad? Y he elegido este poema, que siempre es un poema que me acompaña por estas fechas veraniegas, un poema de Caballero Bonal que me acompaña por estas fechas. Es un poema breve, me acompaña por estas fechas precisamente por la fecha a la que alude el título. Se titula Argónida, 13 de agosto. Bueno, es una fecha así un poco como, ¿no?, en mitad del casi el ferragosto, ¿verdad? Ese momento cumbre, ¿verdad?, del verano, ¿no? Luciente espejismo que vi en los idus de agosto por la linde crepuscular de la marisma, cerca del arenal de Argónida, mientras las monocordes dependencias del sueño disputaban su parte de ficción al predominio de la brumosa realidad. ¿Cómo podría yo olvidarme no de lo incierto de esa historia por nadie atestiguada, sino de la razón que me ha asistido desde entonces, habitante de otro espejismo, donde solo sigue siendo verdad lo que aún no conozco? Ese es el poema y el homenaje que desde Como Poética, Mar Poética, veníamos hablando de Como Poética con Pablo Telles, desde Mar Poética le quieren hacer un homenaje a Caballero Bonal, ¿verdad? Y sin más dilación, yo quería abrir un poco el conversatorio, un conversatorio que no va a poder ser muy extenso. Quizás voy a romper con Guillermo Carnero. Es un poeta de una trayectoria muy reconocida, creo que me voy a ahorrar la presentación. Y el título de esta mesa redonda es Creemos en la poesía a veces. Y es un título que podría dar pie a empezar la conversación, ¿no? Esa desconfianza, yo creo que
pregunta podría ir para ambos. Empieza Guillermo, si os parece, y sigue Javier. Esa duda que a veces puede asaltar al poeta a la hora de encontrar la palabra precisa, ¿no? Esa inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que cuesta trabajo, o ese límite rilkiano, ¿verdad?, de sí, poder apresar lo que se quiere decir, el sentimiento. ¿Cómo expresar? Pues mira, yo creo que encontrar el nombre exacto de las cosas es, en este conjunto de problemas que has mencionado, eso es lo más fácil. Es algo que se adquiere con el tiempo, con la experiencia, con la lectura, con la cultura. Lo difícil es encontrar el lector. Esa es mi experiencia. Y yo no sé si una persona mucho más joven que yo tendrá la misma sensación que he tenido yo a lo largo de los años, que el número de lectores se va reduciendo. ¿Y por qué? Pues yo creo que por dos razones. Una, porque la poesía es un acto de intensidad y tiene la vocación y la voluntad y la obligación de serlo. Y debe reunir pensamiento, emoción y música. Entonces, tener la mente educada para el recogimiento, como decía Pablo García Baena, para el recogimiento que te permite percibir ese acto de intensidad, de conocimiento y de autoconocimiento que la poesía es, eso requiere, no es que sea prerrogativa de una raza especial de personas, no, pero requiere adiestramiento y requiere tiempo libre y requiere tener serenidad. Y todas esas cosas son incompatibles con el curso que lleva la vida moderna, y todos los que están aquí lo saben perfectamente, y cuantos más años tienen, más lo han percibido. Y el segundo problema es encontrar el lector, y encontrar el lector depende de la educación. Depende de qué educación es la que se imparte socialmente hablando en las instituciones, y la educación que se imparte en las personas a sí mismas. ¿Qué estímulos hay para adquirir educación, para educarse uno a sí mismo? Y, sobre todo, en qué medida cumplen las instituciones docentes y políticas la obligación de educar a sus ciudadanos. Y ahí está el problema. Para mí el problema es encontrar al lector preparado para el tipo de poesía que uno quiere hacer. Porque la poesía tiene la obligación de ampliar el límite del conocimiento y el límite de lo expresable. Y eso conlleva cierta dificultad que la educación debe superar. Entonces, a mi modo de ver, la cuestión es esa. Lo más fácil es encontrar la expresión propia. Lo más difícil es encontrar el lector que todo poeta quiere. Aunque uno diga, no, yo escribo para mí mismo, los lectores no importan y tal, eso en realidad solo es la mitad de la verdad. La voluntad de comunicación de la poesía es absolutamente insoslayable y es lo que cada vez va resultando más difícil. Y creo que ahí es donde las instituciones y donde los políticos tienen que echar el esfuerzo y el pulso. Educar a la sociedad, esa es su obligación primordial, desde el punto de vista nuestro, por supuesto. Yo no sé tú qué opinarás. Sí, yo estoy casi en todo de acuerdo. Bueno, primero quería, yo creo que dar las gracias a la ciudad de Marbella y Antonio por propiciar este encuentro, y a todos vosotros por acompañarnos hoy. Y a mí, bueno, que de hecho me ha alegrado mucho volver a ver a Guillermo y a Juan Carlos. Me alegra poder hablar de esto y que precisamente el espacio público del que todos formamos parte propicie lugares de encuentro para que se reflexione acerca de qué sea la poesía o acerca de qué puede llegar a ser, ¿no? Quizá a mí me preocupe menos en ese sentido, Guillermo, qué sea la poesía y cómo puede articularse desde el espacio público el acceso a ella, que sí creo, desde luego, que lo que él dice es sustantivo, y me preocupe más qué experiencia individual tiene el poeta acerca de eso que llamamos poesía, ¿no? Y cómo se acerca a ella, si se puede decir así, ontológicamente, ¿no? Yo he entendido siempre, o sigo entendiendo la poesía todavía, como un canal expresivo que permite interpretar míticamente
la realidad en que uno vive, el mundo que le ha tocado vivir, y en ese sentido no confío, digamos, en el discurso de la comunicación. No creo que la poesía deba establecer una comunicación con el otro, cosa que por otra parte me parece casi siempre difícil o al menos muy trabajosa, ¿no? Pero sí entiendo que uno puede ampliar la escala de su realidad a través de la poesía. Y en ese sentido sí creo, y esto contradice en buena parte algo que también se ha repetido de forma algo tópica, sí creo que la poesía tiene un valor y una utilidad. Creo que tiene un valor de uso notable, además, en la medida en que satisface una necesidad. Y esto es, aparte, muy antiguo, está en Mar, pero ya estaba también en Aristóteles y se puede rastrear de forma muy frecuente. Y es cierto que no tiene un valor de cambio, pero también lo puede tener, porque, por ejemplo, un festival como este, o un premio literario, o un adelanto, o un anticipo, en el sentido más pecuniario, puede también establecer un valor de cambio para la poesía, ¿no? Pero, desde luego, a mí eso me importa mucho menos y sí me importa el valor de uso que tiene, y en ese sentido considero que el individuo, y quizá aquí me despego un poco más de esa apreciación sociológica, digamos, porque no alcanzo a entenderla del todo, o no soy capaz de interpretarla correctamente, pero desde el punto de vista individual sí creo que sigue siendo el único, quizá, canal posible para ampliar verdaderamente la escala del lenguaje y, por tanto, de la conciencia y de la realidad en que uno vive, ¿no? Bueno, y para crear una moral personal, Desde luego, que es imprescindible, y hacer una interpretación y una valoración de la propia vida. Y cuando digo moral me refiero a eso, no a las morales normativas de que esto está prohibido y esto está mal y el que haga esto irá al infierno, no. Sí, me refiero a eso. ¿Qué sentido tiene mi vida en función de cómo la he vivido y cómo la interpreto? Y ofrezco esa interpretación a personas que sin duda han pasado por experiencias análogas a las mías. Si reciben el mensaje, por así decirlo, entonces creo que la poesía se ha justificado. Mi experiencia es que empieza uno jugando al tenis y acaba jugando al squash. Siempre lo digo así, porque tengo la impresión de que haga uno lo que haga y como lo haga, el número de personas que son capaces de disfrutar de un poema se va reduciendo a lo largo del tiempo por las razones a las que me refería antes. Sí. Bien. Y de hecho hablabais de una voz que precisamente es una ética, ¿no? Toda voz funda una ética y uno funda su ética a través de la voz que encuentra o que termina encontrando después de un camino de búsqueda que a veces dura toda una vida, ¿no? Pero tú hablas, por ejemplo, mucho y has escrito mucho sobre la justificación incluso, por así decirlo, emocional de la poesía, ¿no? La búsqueda amorosa, por ejemplo, la comprensión amorosa, tanto desde el punto de vista de la pérdida o de la celebración o de la lamentación, es decir, uno puede comprender, anticipar, recordar, justificar aciertos y errores que justifican su propia vida y tú sitúas el amor en el núcleo de todo eso, pero puede ser incluso temas más livianos a veces, ¿no? Menos trascendentes que incluso justifiquen tu forma de estar en el mundo. Y desde luego que ahí la poesía también genera un marco normativo que sirve solo para uno mismo, claro, que ojalá sea universalizable y ojalá llegue a los demás. Esa es la función de que estemos aquí, pero... Sí. A mí me gustaría retomar algunas de las ideas que habéis dicho ahora y volverlas a engarzar con el lema de la mesa. Creemos en la poesía. Ha hablado de que la comunicación es insoslayable en el hecho poético. La vocación de comunicación. Que luego se produzca o no. Me parece muy oportuno el matiz. Y tú has hablado de la utilidad de la poesía. Bueno, así es, a grandes rasgos, ¿no? Estoy haciendo un resumen, pero cuando se habla de esa búsqueda de la palabra o cuando el poeta se enfrenta ante el hecho de crear, el poeta, y os pregunto a vosotros dos, ¿sabe el poema que va a escribir antes de escribirlo? ¿O lo encuentra? ¿O lo tiene en la cabeza? ¿Cómo van haciendo pues mira, Guillermo? Te voy a contestar con una frase de San Juan de la Cruz que siempre me viene a la mente cuando me preguntan esto o algo parecido. Decía San Juan, unas palabras me las da Dios y otras las busco yo. Decía San Juan. Es decir, que si no hay algo que a ti te viene dado, quieras o no quieras, por tu subconsciente, por tu experiencia, por tus reflexiones, algo que te despierta a las 4 de la mañana y te obliga a escribirlo en un blog y un bolígrafo que tienes en la mesilla de noche porque ya eres perro viejo en estos asuntos y sabes que es mejor no ponerte a buscarlo a las 4 de la mañana. Vale.
Entonces, si no tienes eso, esa necesidad, entonces no escribirás nada útil. Pero después viene el oficio. Y el oficio es el que, unido al pensamiento, convierte aquello en un texto. Y después tienes que dejar que se enfríe y después lo metes en el microondas y ves cómo funciona y le podas cosas y algunas veces lo tiras a la basura o lo guardas en un cajón y otras lo publicas. Pero sin la motivación subconsciente y la exigencia en el sentido físico de la palabra, o sea, exigencia como la de comer. Esa motivación es el entusiasmo, ¿no? Eso, es la necesidad de autoconocimiento que te produce un recuerdo, una emoción, una imagen, lo que tú quieras. Eso te viene dado y no hay manera de conseguirlo de otra forma. Pero sin trabajo, tampoco. La inspiración no funciona sin trabajo, eso está claro, pero es inmotivable. Y por eso decía André Breton, que un poeta de la época, olvidado ya, pero bueno, muy conocido en aquellos tiempos, hace casi un siglo, se llamaba Saint-Paul Gu. Decía Breton, cuando Saint-Paul Gu se va a dormir la siesta, pone en la puerta de su habitación un cartel que dice: el poeta trabaja. Es decir, en el sueño, tal como lo entendían los surrealistas, en el sueño, en el inconsciente, en la memoria emocional están las motivaciones para escribir. Si no tienes eso, no harás nada bueno. Muy bien. A mi modo de ver, muy bien. Y se distingue perfectamente lo fabricado sin motivación, es decir, como diría San Juan, se distingue aquello cuyas palabras son todas tuyas porque Dios no te ha dado ninguna. Muy bien. Javier, ¿cómo ves tú este...? Bueno, yo no puedo decir mucho más, estoy de acuerdo en todo. De hecho, Saint-Paul Gu llega... Bueno, a Saint-Paul Gu lo matan los nazis, ¿no? Entran en su casa, lo matan y tienen una vida, es verdad que poco conocida, pero que funda y apadrina muchísimos de los poetas que luego hemos leído. Y de hecho, su caso es paradigmático ahí, porque él también encabeza una tradición donde el autoconocimiento es especialmente importante, ¿no? Y a mí sí que me cabe la certeza de que el sentido de escribir poesía es justamente desvelar aquello que estaba oculto, fundamentalmente en ti, dentro de ti, nombrar aquello que no se había nombrado, y también quiero decir que eso que no se nombra está dentro de uno. A veces son fantasmas, a veces son emociones que estaban flotando en el subconsciente y que aparecen a través de la palabra poética. Y ahí pienso mucho, casi siempre recuerdo eso que decía René Char acerca de que las palabras saben de nosotros lo que nosotros desconocemos de ellas, ¿no? Esa capacidad para revelar como decía, lo que estaba oculto, de forma que estoy plenamente de acuerdo contigo. Aquí no podemos discutir. Estamos de acuerdo porque somos del mismo oficio. Totalmente. Sí. Apelabais al lector, o apelaba Guillermo al lector, pero también en la poesía se suele decir que es un género de difícil acceso para los lectores. Tú hablabas de la formación del lector, sí, de la educación, ¿verdad? Y yo creo que ¿por qué y además dentro de, por ejemplo, de tu generación especialmente, se ha hablado de que era una poesía algo más esteticista o más esteticista, abiertamente esteticista y más compleja para el lector. Frente a las propuestas, digamos, no me refiero ya solo a tu obra o a tu generación, sino, no sé, a los hielos malarmeanos y a las dificultades de propuestas estéticas muy complejas, estamos viendo hoy en día, y hablábamos antes en la botella de agua que sí, no hemos bebido hace un rato, hablábamos de las colas de esta subpoesía que está ahora siendo un fenómeno social, de ediciones de 20.000 ejemplares, 30.000, cuando eso jamás en la vida pues lo ha vendido un poeta, ¿no? O muy pocos poetas han podido vender eso. ¿Cómo veis vosotros como creadores rigurosos, como creadores exigentes y como conocedores del género, este fenómeno sociológico, ¿verdad? Que se podría leer desde una manera sociológica? Bueno, yo creo que el número de ejemplares no indica absolutamente nada.
el libro que tira más ejemplares en el mundo es el catálogo de IKEA, más que el Corán y más que la Biblia. ¿Eso quiere decir que es la mejor de las lecturas, es la cumbre de la literatura? No, en absoluto. Hay libros que han cambiado la historia de la literatura y que han tenido una edición de 200 ejemplares, de los cuales se quedaron 150 en un almacén y perecieron en una inundación. Borges empezó vendiendo sus propios libros, vamos, ¿no? Exacto. Entonces, la cuestión es que no es la cantidad lo que cuenta. Lo que cuenta es, desde el punto de vista del escritor, vamos a ver, ¿cómo lo diría más precisamente? O sea, tener cultura es trágico. A ver, si me explico. Quiero decir, es maravilloso por los horizontes que te abre, pero si tú conoces la historia de la poesía desde Homero hasta nuestros días, entonces ponerte a escribir un poema sabiendo que existe todo eso y en el momento en que lo escribes y lo imprimes, estás diciendo, yo soy digno de ponerme al lado de esto o en la cola, pero esa tradición culta no me autodestruye, eso es muy difícil, es muy duro, y conseguir eso supone, yo no diría arrogancia, pero supone una apuesta importante. La suerte inmensa que tienen los ignorantes es que para ellos todo es nuevo, no tienen que competir con nadie, no tienen ningún problema, no tienen problema. Pero cuando personas como nosotros publican un poema, saben que están compitiendo con Luis de Góngora y con Garcilaso de la Vega y con Rafael Alberti y así sucesivamente. Piensa, ahora le damos el turno a Javier, ¿piensa que esa subpoesía, yo le llamo subpoesía, ha llegado para quedarse o es una moda? Yo la llamo poesía de karaoke. Yo creo que espero que no se quede. Espero que no se quede. Pero bueno, la subliteratura siempre tiene público y siempre lo ha tenido. Y ha habido siempre una literatura que se consideraba estándar en el sentido culto de la palabra, y ha habido siempre una subliteratura. Las novelillas del oeste, ¿no? Exacto. O la novela erótica barata de los años 30. Bueno, el problema actual es que ese horizonte se ha difuminado y llega incluso por el defecto de la educación, por las limitaciones de la educación actual, llega a darse el caso de que hay quien cree que la subliteratura es la literatura de verdad, simplemente porque se vende mucho. Ese es, a mi modo de ver, el gravísimo error de la mala recepción de la poesía culta en la sociedad contemporánea. Que no confundamos el karaoke con Luis de Góngora, por ejemplo. Javier, ¿qué opinión? Sí. Bueno, te comentaba antes que yo, por ejemplo, cerré todas las redes hace 1 año y medio, justo cuando empezó la pandemia, porque me abrumaba la cantidad de información que recibíamos, ¿no? Yo creo que hay que, como dice Guillermo, hay que diferenciar el ruido de la música, y que al final no es tan difícil, ¿no? Pero antes hablaba del valor de uso de la poesía, y aquí creo que más bien estáis hablando del valor de cambio, ¿no? El valor de cambio que ciertamente se cuantifica, se puede cuantificar, se puede medir, y que se mide en número de ejemplares o en los royalties que reciba el autor, o en cuánta industria del libro mueva ese libro, etcétera. No tiene por qué estar vinculado a su relevancia, ¿no? Es decir, que algo sea mediáticamente exitoso o que sea incluso cuantitativamente pues un producto de mucho éxito, no implica en absoluto que sea significante ni que sea relevante. Y yo creo que... Pero tampoco que sea deleznable por necesidad. No, desde luego que no. Pero lo que sí está claro es lo que le dijo García Lorca a Miguel Hernández. Los libros de poemas caminan muy despacio. Entonces, un gran libro de poemas no puede ser un éxito a los 3 meses de publicado. No. Mira el caso de Góngora. Necesitó 300 años. 300 años. Sí. Necesitó. Sí, y al margen de que el tiempo valide o no esa propuesta, creo que estamos metidos en una vorágine interpretativa que es muy absurda, ¿no? Que es la de intentar mapear, la de intentar reconocer la cartografía del presente, que es un esfuerzo, creo que un poco, vamos a decir, bueno,
soberbio, ¿no? Creo que está muy lejos de nuestro alcance esa capacidad. Creo, de hecho, y aquí Antonio nos puede corregir muy bien, que, por ejemplo, el papel de los medios ahí es muy nocivo en ese sentido, ¿no? Es muy atropellado, hay una capacidad mínima de interpretar y, sin embargo, una osadía enorme a la hora de generar esa cartografía y de acudir. Esto. Igualmente, eso contribuye expansivamente, efectivamente, a hacer un producto o un libro o un poema muy conocido, pero también a contaminar el espacio y la serenidad que hace falta para saber si puede o no ser hacer un poema que quepa en la pantalla de esto. Sí, con esto no se habría escrito la Divina Comedia, por ejemplo, ni la fábula de Polifemo, ni el Quijote, no se habría escrito nada. Guillermo, yo he sacado un poco el tema, pero tampoco quiero que sigamos mucho por aquí, pero era porque, como hablaba, aludía a la formación, sí, a la educación, pues bueno, pues lamentablemente hoy en día que los índices de lectura son más altos que nunca, sí. Sin embargo, parece ser que eso luego no se traduce en que el lector sea un lector, entre comillas, de calidad. Pero a la vez hay un fenómeno muy interesante, y es que la canción puede ser un auxiliar y un complemento perfecto de la poesía. Hay canciones maravillosas. Bien, incluso sin su música, sí, que son poemas sin música, lo son. Entonces, ese es un mundo de acceso a la poesía a través de la música que puede llevar, como medio de educación, puede llevar a leer poemas que no están musicados. Yo lo digo porque a mí me encanta la música, y a veces las letras de ciertas canciones son, para mí, poemas absolutamente equiparables a los de mayor calidad que puedan encontrarse en una biblioteca. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, bueno, en el origen de la poesía, en el origen medieval de la poesía, el trovador unía música y palabra, con lo cual está muy justificado que eso sea así, y yo también lo creo. A veces canciones que para ti tienen un componente emocional importante tienen el mismo valor, al menos educativo y formativo, que un poema, ¿no? Para mí también me ha pasado, y de hecho yo comencé escribiendo canciones, no poemas, ¿no? A los que ponía pues una música horrenda que luego, por fortuna, conseguí perder o hacer. Pero quítale la música y lee la letra, y si funciona la letra como poema, eso es. Sí. Ahí han dado en el clavo. Johnny Cash, Tom Waits, eso funciona como poemas, son poemas. Sí, y además hay una atmósfera lírica y poética en muchos cantautores que sencillamente han optado por un discurso y también por una máscara, ¿no?, escénica, que el poeta a veces no tiene o no quiere tener. Y yo conozco, no es mi caso, pero conozco a poetas que podrían perfectamente estar en un escenario cantando y prefieren un lugar más retirado, a veces por apuro. Y una cosa muy divertida que decía Monterroso, ¿no? Decía, el humor es una máscara y la timidez otra. No dejes que te quiten las dos al mismo tiempo. Entonces hay gente que efectivamente se enmascara y yo lo veo muy justificado. Y para concluir lo que decíamos antes, acerca de qué tiempo estamos viviendo en esto, yo me estaba acordando, yo vivo en Cádiz y allí era muy frecuente en los 80 y principios de los 90 ver a buscametales, a personas que iban con un buscametales recogiendo, digamos, los restos de la felicidad del mes anterior. Iban en septiembre, en octubre, y en otoño intentaban cosechar aquello que habían vivido los que habían estado en verano en la playa y que habían perdido pues anillos, joyas, etcétera, ¿no? Y siempre pensaba en esa imagen de una forma un poco triste, ¿no? Veía que en eso había algo lamentable. Uno está intentando encontrar qué ha perdido el otro, ¿no? Y a veces veo un poco eso en nuestros esfuerzos por entender estos temas, ¿no? Me gustaría que desapareciesen del discurso. Pero encontrar lo que has perdido tú, esa es la fuente primordial de la escritura. Como el poema de Salinas, ¿no? Como ese anillo que encuentra y de repente se lo vuelven a quitar, y es un símbolo de la felicidad que por un momento toca y luego desaparece de nuevo. Ahí está, yo creo que todo, pero ver que los demás estamos, y yo me incluyo, por supuesto el primero, ver que estamos intentando entender el presente con herramientas del pasado, porque ni siquiera son actuales, a veces es un esfuerzo, creo que estéril, ¿no? Y este tipo de festivales o de encuentros, y yo los he hecho también y he caído en ese error, con frecuencia, a mi modo de ver, dedican tiempo a hablar de todo lo que no es poesía, es decir, de cómo se interpreta sociológicamente el fenómeno de la escritura, de cómo funciona a través del canal de moda en ese momento, pero se habla poco de la inmanencia de la poesía, del discurso poético. Cada vez, yo por lo menos escucho cada vez hablar menos, ¿no? Bien. Está muy bien que vayas hilando otros temas porque me parece importantísimo, ¿no? Bien, yo solo voy a plantear otra pregunta más porque el tiempo apremia y también es muy interesante escucharos. Yo también os acompañaré en la lectura de poemas.
Voy a empezar esta vez por Javier. Un tema, cambio de tema, porque habíamos hablado, una cuestión de estética. Yo me gustaría hablar, ya que tenemos a Guillermo Carnero aquí, pero también, por supuesto, para que Javier nos dé su opinión y que empiece precisamente Javier. ¿Cómo afrontas tú o cómo ves esa tradicional, que no digo que sea ni verdad ni mentira, sino que es la tradicional historia pendular de la estética en la reciente historia de la poesía española? Pues bueno, pues ahora el realismo, luego el esteticismo, luego de nuevo el realismo. ¿Cómo ves si ha desembocado, si sigue habiendo eso últimamente? Porque claro, en la época digamos, en el que se publicó Nueve Novísimos, eso parecía que era muy claro, ¿no? Esa idea pendular. ¿Cómo ves tú ese asunto, Javier? Yo creo que en general, y esto es una opinión muy subjetiva, pero creo que en general la tradición literaria española es una tradición patológicamente realista. Es decir, creo que... Eso decía Menéndez Pidal, ¿no? Que el realismo era consustancial y él lo enraizaba desde el poema del Mío Cid, ¿no? Decía que era ya realista. Yo no he llegado tan lejos, pero hasta donde he podido sí que o sea, me asombra ver que, por ejemplo, uno mira, no sé, Rabelais, por ejemplo, en Francia funda una tradición mucho más escrito. Por ejemplo, escribe Pantagruel y Gargantua un siglo antes que el Quijote, ¿no? Prácticamente. Y está fundando una tradición infinitamente más rica en matices y en juegos, en interpretaciones, en propuestas, a través de la imaginación. Yo tiendo a pensar que ese movimiento pendular tiene algo, digamos, de guerrilla sucia, algo a veces incluso que uno adopta un poco para poder matar al padre o algo parecido, cosa que creo que hoy esa generación al menos ha desechado. Yo por lo menos no me interesa en absoluto matar al padre. Quiero celebrar a mis padres, a Guillermo. Eso que no te interesa, perdona, que no te... Que a mí no me matar interesa, al padre, no le interesa matar al padre. No me interesa coger a los novísimos y desautorizarlo, no me interesa nada. Me parece muy Hombre, poco muchas gracias. Me parece, al contrario, me interesa ver qué puedo reconocer y aprender de los novísimos o de otros poetas de la época y de esa forma sincrética fundar o encontrar una voz propia que se nutra de todo eso. Pero no entiendo ya muy bien ese empeño por contraponer estéticas, porque entre otras cosas creo que un poeta, y toda generación en el fondo lo es, termina siendo una especie de diáspora, ¿no? De voces que se terminan disgregando y haciéndose individuales. No puede comenzar, como Guillermo sabe muy bien, sí, en un grupo estéticamente reconocible, pero su voz de verdad se encuentra cuando hace un camino en solitario. Claro, y el éxito de una poética determinada, pasado el momento inicial del manifiesto en el que hay que hacer un poco de zaragata y jaleo y escandalizar a los demás y tal, el éxito es que lo que tú propones como nuevo se convierta en parte de la tradición y se integre en una síntesis con aquello contra lo que tú estabas, de tal manera que llegue un momento en que no haya oscilación pendular. Es decir, que todos sepamos que la verdad no está en un solo sitio y sepamos coger de aquí, de aquí y de allí y tener una voz propia, pero plural. Guillermo, así es como yo lo veo. Guillermo, voy a hacerte una pregunta más directa respecto a este asunto. Se sabe, y tú lo sabes, y tú además hoy me lo has confirmado, Nueve Novísimos fue una operación de marketing. Sí. Entonces, igual que había sido de marketing 20 años de poesía española o 25 años de un cuarto de siglo de poesía española, ¿no? Sí. Entonces, ¿estamos en manos del marketing también ese movimiento pendular, ¿no? Yo creo que en este momento no hay una poética que se plantee de manera combativa, sino que estamos, me parece, en un momento de síntesis, y eso me parece lo mejor. Yo creo que mi generación sí lanzó un manifiesto hostil, en cierto modo. A continuación, la poesía de la experiencia, hablando de la oscilación pendular. Y como decía Carlos Barral, uno siempre odia a su padre, pero se enamora de su abuelo. Entonces, cada dos golpes de péndulo, digámoslo así, hay un retorno a lo que en un momento dado había desaparecido y sido sustituido.
probablemente cuando el péndulo se pare es cuando de verdad funciona el reloj, porque ya no hay nada contra lo que luchar. Ya estamos todos en una tradición única y nada es excluible y nada es excluyente. Bueno, yo quiero... Ahí es donde está la verdad, a mi modo de ver. Yo quiero llevar esta conversación hacia el terreno del poder literario, porque Jaime Gil de Viedma, cuando se pelean con Vicente Aleixandre, ¿verdad?, por la dialéctica entre poesía, comunicación, poesía, conocimiento, pues ahí lo que se estaba poniendo en juego era tomar el poder, ¿no? El tomar el poder desde Barcelona, que ellos lo estaban tomando desde Barcelona, y Vicente Aleixandre era el otro foco que bueno, tenía poder, pero bueno, no era igual que lo que estaba por llegar, ¿no?, en Barral y todo el movimiento editorial de Barcelona. Bueno, tú eras algo más joven, pero después llegaste ya a ese mundo. ¿Cómo viste esa lucha de poder, ¿no?, que estaba, digamos, embadurnada o barnizada de estéticas literarias contrapuestas, que es a donde yo quiero ir, ¿no? Bueno, es que esa es la historia del mayor cajón desastre y de la mayor heterogeneidad disfrazada de generación que existe, que es la generación llamada del 50, y que tenía primero dos grupos, Barcelona y Madrid, y luego tenía muchas orientaciones, porque José Agustín Goytisolo, por ejemplo, que era un poeta comprometido con lo cotidiano, lo contemporáneo, con la poesía social, Jaime Gil de Viedma y Carlos Barral, que querían ser poetas sociales pero no podían por sus orígenes y por su forma de pensar, Claudio Rodríguez, que era un visionario y racionalista incompatible absolutamente con ellos, Ángel González, que era otro fanático de la poesía social, que escribió un poema contra nosotros, Ángel González. Sí, es como muy conocido, claro, ese poema. Entonces, claro, en esa heterogeneidad yo estaba en Barcelona y para mí el camino recto era Claudio, por una parte, y por otra, Jaime Gil. Porque Jaime Gil es una figura que no tiene nada que ver con la reducción y la simplificación que se ha querido hacer de él, porque Jaime Gil no era José Agustín Goytisolo, para entendernos, al que por cierto llamábamos Goitifalo, para diferenciarlo de sus hermanos. Entonces, yo lo vi desde un punto que era Barcelona, y una parte del 50 me interesaba y la otra no. Esa es la verdad. Bien, pero luego llegáis vosotros con Pere Ginferrer, que digamos como sí, cabeza, ¿no?, de la generación, y también queríais tomar el poder y darle el relevo. ¿Pero qué poder? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? Hasta la ola post-novísima llega por lo menos hasta los años 80, ¿no? Pero es un poder que no tiene efectividad ninguna. ¿Qué quiere decir? ¿Que te van a dedicar una página en los diccionarios de historia de la literatura? Pues sí. Si ese es el poder, pues bien, conseguido está, y sigamos adelante, y que el diccionario se vaya ensanchando, que es lo que ocurre y debe ocurrir. Muy bien. Javier, no sé si, por último, quería yo hacerte una pregunta, por no alargar más el debate, aunque es muy sabroso y podríamos estar mucho más rato comentando. Has publicado recientemente una novela. ¿Cómo afrontas tu tarea como escritor así, ¿no?, por género, o cómo? Bueno, es una novela muy bizarra, o sea, que es una novela donde hay un relato narrativo al uso, pero también hay un ensayo de ficción y hay un camino, digamos, que busca entender los paralelismos precisamente entre la poesía y el arte del tiro con arco, que está basada en Japón, como tú sabes. Entonces, bueno, de hecho he usado todos los géneros casi que tenía en la manga para escribirla, así que no sé muy bien cómo se diferencian, porque de hecho me gusta más bien... Esta la novela que ha publicado Javier recientemente, que además ha publicado dos libros, uno de poesía y otro de novela. Sí. Está sembrado, ¿verdad? Bueno, ¿no? Y bueno, que os la recomiendo vivamente. Bueno, pues yo, por no alargar más la conversación, que podríamos estar muchísimo rato y tendrían muchas cosas que decirnos muy interesantes,
Si os parece, pasamos a la lectura. Perfecto. Hacemos así una ronda, ¿no? Empiezas Uno tú. y uno, ¿no? Yo voy a leer también un poema, ¿eh? Leemos también, lees tú, leo yo y luego Muy bien. termina Guillermo, Perfecto, ¿vale? muy bien. ¿Eh? ¿Sí? Estupendo. Yo Tendrías no, como no he entendido mal, es un solo poema, ¿verdad? 6-7 minutos cada uno como máximo, ¿verdad? ¿Sí? Pero volvemos, hacemos una sola No, ronda yo creo y- que en una rondita es suficiente. 6-7 minutos cada uno. Perfecto. Bueno, yo no voy a explicar nada de los poemas, pero realmente es un solo poema, es un único tronco y, bueno, habla en esencia del oficio de poeta o de la forma en que yo descubrí ese oficio y cómo de alguna forma me transformó, ¿no? Y la idea era pues establecer un diálogo con otros autores, otras voces, otras tradiciones que han, a mi modo de ver, podido experimentar la experiencia poética de una forma parecida a la mía, en el sentido de que pudiese arraigar de verdad en uno con autenticidad y no como un ensayo antojadizo, por así decirlo. Y aquí, por cierto, precisamente, si uso la tercera persona en todo el libro, es precisamente para distanciarme de esa vocación casi de ese revolcadero del yo que en general ha traído tantos conflictos, ¿no? en estéticas pendulares, como hemos hablado muchas veces. Es decir, que quizá una poesía vista desde fuera solucione muchos de estos problemas, ¿no? En todo caso, me quedo a veces con la idea de Rosa Luxemburgo, reforma o revolución. Yo casi siempre prefiero la reforma, me parece más sensata, ¿no? Has Sí. citado el valor de uso, el valor de cambio, que es el primer capítulo del Capital. Ahora cita a Rosa de Luxemburgo. Para trabajar en un banco no está nada sirvo, mal, ¿eh? No sirvo, sí, pero Hace falta un poco de total por aquí. no sirvo, pero quiero decir que me gustaría que superásemos estos discursos, ¿no? Que entrásemos en una forma más armónica de entender la escritura. En fin. Aúlla tarde el poeta, cuando la policía ya se ha ido a dormir. Vive a la sombra enferma de una higuera o es aleación de tierra, de tiempo vertical. Su soledad refracta vecindades y sus ruegos apenas si se oyen más allá de la página. Su cuerpo flota en el río en cuyo fondo fermenta la eternidad. En según qué países baja con la marea y los tobillos graciosamente atados. La rebelión encarna de un modo extraño en su cuerpo al que ya nada turba. Suyo es el primer paso hacia el futuro. De boca en boca esparce su escritura para que las corrientes se la lleven, porque su voz es sólo una instantánea, una invención de aire, y su palabra la metáfora de un silencio prohibido. Sueña a menudo con visiones adulteradas y emborrona con gesto sibilino un trozo de papel. Sin embargo, no está seguro de existir todo el tiempo. ¿Quién puede al cabo reconocer su presencia en la secuencia mecánica de sus pasos? A veces lo arruina el decreto de una fatalidad. Permanece de incógnito hasta que sus palabras, uniéndose por medio de sordas afinidades, anticipan la forma precaria de una frase. Ahí, en ese instante de indefensión y torpeza, nace el poeta acaso. Ahí se desencadena la sucesión de sus metamorfosis. Gritos casi inaudibles le circundan, presa del movimiento sincopado con que la música repercute en su oído. Sabe que la escritura no transfigura nada. Hablar es despedirse. Cada palabra es una despedida, dice. Si el cuerpo es un desierto, él es, sin duda, la raíz de una isla. Suya es la raza de los distraídos, de los impadre apátridas, de los divagadores y errabundos. Habla una lengua muerta, sin edad. Busca en el centro axial de la sintaxis una semilla de gravedad que lo encarne y lo fije a la tierra. Incluso a riesgo de quedar demodado, preconiza el regreso a la palabra exenta de artificios, la sencilla experiencia del hablar, desnuda, libre, revolucionaria. Palabras que se hundan en la raíz oscura del presente e irradien unas en otras, lenguaje en expansión. Las palabras prohibidas, agazapadas en la trinchera de lo imposible. Palabra abeja que nos polinice y deponga en nosotros la cera amarga del canto.
todas esas palabras que navegan como a contracorriente hacia su propia desaparición, todas esas palabras que anidan bajo el mar, todas esas palabras hundidas en pantanos y ríos de corto flujo, ¿a dónde van al cabo? Van al país del blanco sol inmóvil, al tiempo anterior al tiempo, al lugar que precede al lugar. De allí las toma el poeta, cava en los yacimientos del futuro para encontrar su rastro, suyas eran, en el caos anterior a la creación, anterior al lenguaje, a la escritura, anterior a la luz del movimiento, acaso, anterior al olvido. De allí las toma ahora y arma con ellas una fortaleza. Solo él, el poeta, arpista de silencios, constructor de ruinas, zaurí de pensamientos, morador de caminos, restañador de almas, solo el poeta, vendimiador de verdades, destilador de años y afinador de truenos, sabe desentrañarlas. Arrastrado por ellas, funda una resistencia sin banderas, un credo sin profetas ni idolatrados mártires. Su causa es la palabra, dirá más bien, su casa es la palabra. Bueno, yo voy a leer un poema que se titula Vivir aquí y que habla de, una de los temas que traía para conversar, para plantearle a los poetas, era el de los inicios poéticos, que siempre es muy bonito escucharlo en los poetas, ¿no? Cómo se hicieron poetas, cómo se hicieron lectores, en fin. Pero bueno, como no ha dado tiempo, ya será en otra ocasión. Yo voy a leer este poema que cuenta un poco eso, de cómo yo pues empecé a hacerme poeta, a hacerme lector y sobre todo pues eso, como lector, ¿verdad? Se titula Vivir aquí. No podía dormirme, oía como asuntos pendientes, diálogos entre sonidos y colores, asociaciones de palabras acercándose, avanzando hacia mí. La secuencia ya había comenzado y les guiaba un extraño deseo realizador en los orígenes de las mitologías en legítima defensa, desmintiéndose cuando lo imaginario y lo simbólico no se comprenden, no coinciden, no se corresponden entre sí. Me gustaba perderme y encontrarme con un libro en las manos. No había tiempo para el tiempo, desencadenado apenas en el riesgo de descubrir la realidad, la verdadera, mostrando sus encías de recuerdos encubridores, la argolla de esa única oportunidad que es la esperanza. Donde habita la voluntad hay un camino, afecta a la mirada a otra escala, se superponen las imágenes y me olvidaba de dormir. Entonces, tuya es la soledad, tuyo el secreto. Me veía a mí mismo por el ojo de la cerradura, testigo de esa larga cadena de los inconformistas sabios, de unos itinerantes labios camuflados en el arrabal, y poseía la poesía. Nada es lo que parece, y allí se alojan las sospechas del entusiasmo con sus recodos expresivos, la lentitud en estilo libre, indirecto, la claridad de los pasos que has dado. Sí, mis pasos sembrad, id lejos. Recuerdo las severas horas de la autocrítica y las perforaciones de una conciencia que repite ese estribillo que piensa en alguien que en ti piensa. Ya no tienen semblante los significados, pero no llegarán a tu futuro sin descomposiciones, en ruta y en un exceso de confianza, porque la perfección exige más que voluntad, memoria. Hoy debe ser el día de los rodeos. Por eso, ahí va mi insomnio cargado de anticipaciones, su representación y su lectura desde el nudo mismo, para vivir aquí. Gracias. ¿Qué hago? ¿Leo uno o leo dos? Como 5 o 7 minutos, así. Vale. Claro, léenos 2 o 3, vale, depende de lo largos que sean. Bueno, pues empiezo con un poema que se titula La alfombra y que trata de lo que
de lo que un hombre de edad madura le puede ofrecer a una mujer. Ante tus pies espero como alfombra para evitarte el frío y la aspereza. Puedes usar de mí, limpio del lodo y la laceración de quien pisara en pos de su provecho, sin cuidado y con prisa. Sé que distingues esa suavidad de la espesura dúctil que los años, con su leve fatiga, rara veces conceden. Nobleza y privilegio de lo antiguo bajo tus pies desnudos. Úsala, pero no la destruyas. Soportará tu miedo, tu dolor, tu tristeza, tu frágil esperanza, pero no el peso de tu lejanía si quisieras andar sobre otros sueños. Y sigo con uno que se titula Malas y buenas formas. Es un poema sobre una chiquilla a la que vi en un bar de copas bailando hace un par de años en un lugar playero, y está plagado de referencias culturales, pero no de referencias culturales elitistas, sino de referencias culturales etílicas, que le serán familiares a todos los aficionados a los cócteles y a las borracherías y discotecas, y que espero que todos ustedes, sin necesidad de una educación especial, conozcan. Malas y buenas formas. Es hermosa y lo sabe, y qué pocos los años de impunidad para ejercer de niña en el filo veloz de su carrera hacia las ordenanzas de la tribu. Pronto será una madre mansa y gorda, pero ahora baila con la blusa abierta hasta el ombligo y pantalones cortos, descubriendo un blasón doble y combado en curva y contracurva con su pliegue. Grita y ríe sin tasa, tan vulgar, tan bruta, tan procaz, tan exquisita como su rímel y su maquillaje, y sus sneakers de color de rosa brillan y fosforecen a la luz de los focos entre Zafir y Ofir, Harbor of India, Jack Daniels Honey, Ketel One, Dalwhinnie y Tanqueray Rampur, y de la mano la suben a una nube de sirope de coco, piel de naranja y lima, y la llevan al cielo el coronel Tapioca y Martín Miller. Y les confieso que después de escribir el poema me di cuenta de que el final, sin saberlo yo, está inspirado en la Asunción de la Virgen de Tiziano, que se encuentra en la Basílica de los Frari en Venecia, y que si no han visto ustedes, vayan a verla, 7 metros, una Virgen preciosa. Y aquí yo, sin darme cuenta, adapté el tema al asunto profano y discotequero. Y terminaré con Melusina, un poema de mi libro Verano Inglés. Melusina es un personaje, a mí me parece fascinante, un personaje del folclore medieval francés. Era una mujer sobrenatural, una ninfa que vivía en el fondo del agua de los lagos, y cuando veía pasar desde abajo un hombre que le gustaba, salía en figura de mujer, lo seducía, porque no hay hombre que no se deje seducir inmediatamente, por supuesto. Vivía con él felizmente, lo enriquecía, pero no podía ser vista los sábados por la tarde porque se convertía en un dragón de cintura para abajo. Y si su amado la veía en esa figura, sus alas de dragón le brotaban de la espalda y desaparecía. Para mí Melusina simboliza las alegrías y los daños y los peligros del amor. Melusina, si viniste hasta mí en un rayo de luna, desde el fondo del agua transparente, pisando espinas sin dolor ni peso para salvarme de la soledad, y yo era el peregrino
que en un claro del bosque miraba reposar sus armas juntas. Aterido, famélico y cansado de fingir gallardía y fortaleza, aclárame por qué, mi dama blanca, cayó sobre nosotros el conjuro. El tiempo no me había ennoblecido y a ti no te asistía el unicornio. Debió de ser un pacto de inocencia para burlar la candidez perdida, con un tigre debajo de la cama y un fogoso esqueleto muy vivo en el armario. Se encendieron tus ojos con redondez de lago que rizara un susurro de rápidas corrientes mientras acariciaba tu pecho poderoso, y al ir a desnudarlo me maldijo una lágrima. Al caer tus vestidos rodeó tu cintura un punzante reguero de gusanos y abejas. Sentí, al dormir contigo entre las flores, demorarse en mi piel el filo de una garra. Si vuelves a tu mundo, Melusina, me harás un gran favor. Sé generosa. Sálvame de rozar entre las sábanas una noche tu cuerpo de serpiente. Alguna vez lo he visto desceñirse, ondular en anillos plateados y enseñarme los dientes, agudos como ascuas. Aún así, fue un abrazo delicioso. Déjame en un rincón con este libro, el don más puro de la soledad. Tendrás mi gratitud y mi nostalgia cada vez que aparezcas en mis sueños. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido rápido. Agradecerles, por supuesto, su presencia y agradecer una vez más a Javier Vela y a Guillermo Carnero haber estado aquí. Un gusto estar con vosotros, con todos ustedes, y una vez más agradecer a Antonio, a la organización, a Javier, a Mar Poética, y nada, que tengáis buena noche, y nos quedamos ahora en la siguiente lectura de Raquel Vázquez y Mario Obrero, ¿eh? Muy bien.